Hola mis hermanos amigos, Dios les bendiga compartiendo con ustedes esta cápsula bíblica. Una vez más, gracias a todos ustedes por estar no solamente escuchando las cápsulas, sino también compartiéndolas, porque es la palabra de Dios. Hemos estado estudiando brevemente esta primera epístola de Juan y hoy vamos a continuar entonces con el capítulo 2, versículos 18 al 29. Primera de Juan 2, 18 al 29. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 2, 18 al 29. Muchos hemos oído hablar de las famosas fake news o noticias falsas. Quiero leer un artículo que encontré muy interesante, escrito por David Bernal, y dice lo siguiente: las noticias falsas y el cristianismo. Esto fue escrito en julio del 2017. Las noticias falsas inundan el mundo. El fenómeno masificado desde Internet ha generado caos, confusión, desinformación y han llegado al mundo cristiano, que no ha sido la excepción. 500 cristianos quemados en Nigeria. La NASA confirma que todo lo que la Biblia dice es verdad. Grupo de budistas amenaza a 200 misioneros luego de quemar 20 iglesias. Si ha escuchado o ha leído o ha creído alguna de estas noticias, cayó en las noticias falsas de Internet. La información siempre ha existido, pero en años recientes se ha convertido en un dolor de cabeza no solo para periodistas y editores, sino también para gobiernos, instituciones internacionales y para la Internet. Imágenes y fotografías modificadas a través de Photoshop, verdades exageradas hasta el colmo de lo burdo, la utilización indebida de recursos multimedia, hechos para campañas, mentiras que rayan en lo absurdo y las noticias satíricas o de humor ha sido el insumo para la creación de las noticias falsas. Ahora, miles de cristianos se han prestado para esparcir rumores, comentarios, fotos y noticias falsas sobre todos los temas y en especial sobre los que los afectan directamente. Las noticias falsas son un muy buen negocio utilizado por particulares y distintos gobiernos, no solo para obtener dinero, sino para desacreditar o impulsar a alguien o algo. No caiga en las noticias falsas. Hernán Restrepo, periodista cristiano y gestor de contenidos de la Red Ética Segura de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, en un artículo titulado Noticias falsas, fundamentalmente un problema de atención,
Dice, estamos tan distraídos cuando navegamos por Internet que vamos compartiendo contenidos a la ligera, pero no verificamos antes de compartir si se trata de información cierta y mucho menos pensamos en las consecuencias que tendrá ese fácil clic en el botón de reenviar. Es necesario que pensemos en involucrar una ética de la comunicación ciudadana. Nosotros, como usuarios de redes sociales y consumidores de información, debemos ser conscientes de nuestro nuevo papel como multiplicadores de noticias. Piensa antes de compartir. Debería ser el nuevo piensa antes de hablar. Subraya Restrepo. No caiga en las noticias falsas. No olvide que la verdad nos hará libres. Tenga en cuenta estos consejos de Facebook sobre noticias falsas compilados por la FNPI. Dude de los títulos. Suelen tener conceptos llamativos o difíciles de creer. Preste atención al material multimedia. Las noticias falsas suelen tener imágenes o fotos manipuladas. No se quede con una sola fuente. Si la noticia es extraña, consulte otros medios de comunicación con buena reputación. Verifique todo. Las noticias falsas suelen tener falencia de pruebas sobre lo que están denunciando o tienen como fuentes a personas o instituciones desconocidas. Este es un artículo escrito por David Bernal. Ahora, por siempre, el enemigo, es decir, Satanás, ha querido destruir todo lo que lleva el sello de la creación, todo lo que lleva el sello de Dios. La iglesia es uno de los principales focos de atención del enemigo y él busca destruirla desde antes que se formase. Una de sus más trilladas o usadas estrategias es confundir, es engañar y aún utilizar la mentira desinformando o trastornando la verdad. Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es por eso que Juan, una vez más, está abriendo los ojos a los creyentes sobre la obra de Satanás al utilizar personas que se habían infiltrado entre ellos y ahora habían salido de la iglesia y estaban enseñando falsa palabra, atacando la doctrina que había sido enseñada por los apóstoles por instrucción del mismo Señor Jesucristo. Y podemos observar en estos versículos que hoy estamos hablando 3 puntos interesantes: advertencia, conocimiento e identificación. Cuando hablamos de la advertencia, y el versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y a partir del versículo 18, el apóstol Juan advierte sobre aquellos que no permanecieron, por lo menos dentro de la iglesia, y se han convertido en enemigos de la iglesia y del mensaje del evangelio. Versículo 18 en adelante dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto parece un trabalenguas, pero aquí el apóstol Juan estaba hablando a creyentes que conocían perfectamente las Escrituras y también que habían recibido el mensaje de Jesús y de los apóstoles. Ellos sabían que desde el mismo momento en que Jesús había ascendido al cielo, comenzaba a contarse los últimos tiempos y que un anticristo se manifestaría como señal del cumplimiento de las Escrituras. Pero el apóstol Juan no se está refiriendo a esa persona en particular, sino al espíritu del anticristo, que demostraban algunos que en otro tiempo fueron parte de la iglesia, pero ahora se habían apartado y se habían convertido en esos enemigos del mensaje cristiano, en anticristos, siguiendo las falsas enseñanzas del gnosticismo y otras corrientes. Uno de los comentarios al respecto dice, el contexto general no nos permite decir que Juan está dirigiéndose a oponentes judíos que se niegan a aceptar a Jesús de Nazaret como Mesías. Juan se está oponiendo a maestros gnósticos que enseñaban que Jesús era un hombre que vivió y murió.
Durante el ministerio público de Jesús, decían los gnósticos, el Cristo descendió sobre él y le dio poder divino a partir del momento de su bautismo y hasta el tiempo de su sufrimiento. Cuando llegaba el fin del sufrimiento de Jesús, el Cristo partió. Para los gnósticos entonces Jesús no era el Cristo. Y Juan dice que la persona que proclama esta enseñanza es un mentiroso. Más que eso, dice Juan, es el anticristo. Esto dice ese comentario al respecto, pero algunos hermanos que habían estado con ellos cedieron de alguna manera ante semejantes herejías y mentiras, porque abrieron su corazón a esas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Por falta de conocimiento del verdadero evangelio, y se fueron uniendo a estos enemigos de Cristo. Las cartas de Juan tienen un alto contenido en defensa del evangelio y atacando a aquellos que estaban distorsionando el mensaje del evangelio dentro de la iglesia. Estaban enseñando que Jesús no había venido en carne. Dice 2 de Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En la traducción del lenguaje actual dice, en el mundo hay muchos que engañan a la iglesia, a la gente diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Eso lo dice el enemigo de Cristo, que es un mentiroso. Ahora, es importante recordar algunas palabras de nuestro Señor Jesucristo para entender más a lo que se refiere Juan. En Juan 14:6 Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y en Hebreos 10:19 al 22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, el Señor Jesucristo deja claro que Él y el Padre son uno, que nadie puede ir al Padre si no lo hace por medio de Él, que el velo se rasgó en señal de acceso libre al Padre por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y es por eso que el apóstol Juan les ataca tan fuertemente, porque ellos habían conocido esa verdad desde el principio de la predicación del Evangelio. Y entonces allí viene el punto número 2, conocimiento. Versos 20 y 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. El apóstol Juan estaba hablando a creyentes que conocían el mensaje del Evangelio, que conocían la verdad y se estaban dejando engañar. Estos hermanos que se dejaron engañar seguramente fueron débiles en su fe y en esa búsqueda insaciable de algo nuevo abrieron las puertas de su corazón y de su mente y fueron atraídos a esta falsa enseñanza que negaba la deidad de Cristo y su condición humana y divina, además de su relación sobrenatural entre el Padre y el Hijo. Oseas capítulo 4 verso 6 en la Nueva Traducción Viviente lo dice muy claro. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento de Dios solo se puede dar a través de su palabra. Y es por eso que los creyentes estaban siendo engañados, porque estaban abriendo puertas a esos falsos maestros y estaban ignorando la enseñanza de los apóstoles que provenía directamente de Jesús. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando dejamos de ir a la Biblia y estamos abriendo las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón a enseñanzas que van en contra de los principios de la palabra. Y el último punto, identificación. Para ese momento era muy importante que cada creyente se identificara completamente con el mensaje del Evangelio de Cristo.
que reconociera a Cristo y al Padre y que sin Cristo no podían ir al Padre. Recordemos que para los judíos no fue fácil reconocer a Jesús como el Cristo, como el Mesías, el Hijo de Dios, y esa identificación era vital para que se fortalecieran como parte de este cuerpo que se llama Iglesia y para que definieran en quién habían creído. Ahí del versículo 21 en adelante tenemos realmente lo que el apóstol Pablo les está invitando a hacer, pero me detengo en el versículo 24, dice, por lo tanto ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre, y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Si vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 42 al 44, nos dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay una clara diferencia en cuanto a nuestra identidad. O somos hijos de Dios o hijos del diablo. Y muestra de ello es si nos identificamos con Cristo y le reconocemos como hijo de Dios. Y esto les estaba exhortando el apóstol Juan a los creyentes a través de esta carta, que recordaran lo que se les había enseñado y permanecieran fieles a ello. Recordarles que habían recibido el Espíritu Santo y Él estaba para ayudarles y enseñarles la verdad. Juan 16, 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué podemos concluir entonces de esta porción? Primero, una advertencia. Cuando pensamos en ser advertidos, podemos descansar en que eso ha sido trabajo del Espíritu Santo a través de la palabra. Hoy mismo estamos siendo una vez más advertidos sobre las acechanzas del diablo hacia nosotros como sus hijos. Es claro que hoy estamos más cerca de la segunda venida de Cristo que en aquel tiempo cuando se escribió esta carta, y se hace más relevante esta enseñanza y esta advertencia. Identificar claramente a los anticristos que hoy en día existen aún en la iglesia, todos aquellos que se oponen a Cristo con su manera de pensar, de actuar, de hablar. Oponerse a Cristo es como oponerse a obedecer sus mandamientos, a reflejar un carácter contrario al suyo y enseñar más con mis acciones que con mis palabras un falso evangelio. Primera de Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y Mateo 18:6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Si tú conoces a alguien que está haciendo piedra de tropiezo, aquí podemos ver claramente cuál es su final y cuál es su condena. Y otro punto interesante en esta conclusión, el conocimiento. Debemos conocer a Dios, y el único medio por el que podemos conocerle de una manera fiel es por medio de la Biblia, de su santa palabra, las sagradas escrituras. Cuando abrimos nuestra mente a cualquier otra fuente que no sea la Biblia, nos estamos exponiendo a recibir la información incorrecta y a recibir las mentiras del diablo. Y estas mentiras hacen su entrada triunfal en nuestra mente y en nuestro corazón. Las enseñanzas que circulan a través de Internet y a las que tanta credibilidad les podemos dar pueden ser más dañinas y más nocivas de lo que nos imaginamos. Solamente aquello que podemos corroborar con la Biblia debe tener nuestra atención. Debemos cuestionar todo aquello que llegue a nuestra mente para filtrarlo y para tomarlo como una enseñanza divina. Hechos 17, 10 y 11 en la Nueva Traducción Viviente. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía.
Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas les enseñaban la verdad. Existen muchos cristianos que solo se alimentan de migajas, de sobras. Su único alimento son los devocionales, los memes de internet, los mensajes de Facebook o del WhatsApp, pero lo que menos leen es la Biblia de manera intensa. Por esto mismo, hermanos, hoy a través del apóstol Juan somos exhortados a buscar el conocimiento de Dios en el lugar correcto, en las enseñanzas directas dadas a través de la Biblia. Y por último, la identificación. Existe un dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Es apenas lógico que un cristiano se identifique con Cristo, pero muchas veces el cristiano, al alimentarse de tantas cosas menos de la Biblia, no se parece nada a Cristo. Es necesario, hermanos, que tomemos postura con quién nos estamos identificando. ¿Para qué reino estamos trabajando? ¿El reino de la luz o el reino de las tinieblas? Si acepto una falsa enseñanza y estoy haciendo daño a la iglesia, al cuerpo de Cristo, no me he identificado con Cristo, por lo tanto me estoy declarando hijo de Satanás o anticristo. Y esta porción menciona 7 veces la expresión permanecer. Y esto nos indica claramente que nuestra permanencia como verdaderos creyentes en Dios, en la luz, en la verdad de la palabra, esa es nuestra verdadera y única identidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra y esta exhortación que nos das a través del apóstol Juan. Que nosotros podamos ser advertidos, tener conocimiento pleno de ti y tener una identificación contigo nos asegura mantenernos y vivir en la verdad. Enseñar la verdad, que es lo más importante. Gracias por esta preciosa palabra y te pedimos que nos ayudes a vivir en obediencia a ella. Gracias por cada persona que escucha estas cápsulas. Bendice sus vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, muchas gracias una vez más por estar escuchando estas cápsulas. Gracias por compartirlas. Yo espero que estén siendo de mucha bendición para ustedes. En el nombre de Cristo les doy muchas gracias a todos.